más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Ya estamos en Radio Universidad Austral de Chile en este nuevo bloque, aquí en el República de los Ríos, de la mañana de día miércoles. Esta es una jornada que ya viene marcada en las últimas horas por hay algunos niveles de protesta social ya explícitos en varias comunas de la región metropolitana. Nos preocupa la situación política más de fondo y la crisis política que pueda devenir de este proceso en el que se está, más allá de la operación propia de la pandemia y de la gestión de una crisis sanitaria como la que podría estar ya también sucediendo en los servicios de la salud intensiva, ¿no? De los hospitales, de los establecimientos. Queríamos ir a la cuestión social, entrar en la cuestión social finamente, más en términos reales y concretos, y además haciendo el ejercicio de lo local. Está con nosotros Guido Giovanolo, concejal de Valdivia, quien además ha sido dirigente sindical y que tiene la temperatura también un poco de lo que está pasando con las organizaciones. Entendemos que los números de cesantía están creciendo a nivel nacional y también a nivel local. Lo otro es el ingreso, el bajo ingreso del trabajo operario en la región. Y para qué decir entrar, por ejemplo, en temáticas como el espacio que tiene la mujer y el acceso a un salario digno en el caso de las mujeres en la región, por ejemplo. Hay varias cosas que están en el límite de lo que nosotros llamamos las crisis sociales, ¿no? Que parece una cuestión abstracta, pero que en la práctica tienen que ver con esto todos los días, con el acceso al mercado laboral en el que las condiciones, ya hemos dicho más de una vez acá, los derechos no están necesariamente resguardados. Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? Y saludarte, agradecer la invitación y también saludar a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por el contacto. Y bueno, los temas que están todos los días presentes en nuestra sociedad y particularmente el empleo, el trabajo, la pobreza, como tú señalabas. También escuché la parte final de la señora magistrado, la jueza, respecto de la situación de los derechos y la protección de los niños y niñas en nuestra sociedad. Y la verdad es que son temas realmente dramáticos que son los efectos de una sociedad desigual, una sociedad en que el Estado diría yo, no distribuye los recursos que tiene en función de las necesidades más urgentes. Y la verdad es que el caso de los niños, de las niñas, debiera ser una prioridad fundamental, ¿cierto? El cuidado, la protección de las niñas y niños. No solamente que estén bien, que tengan estudios, que vayan al colegio, sino que también enfrentar otros temas sociales como los que se comentaban anteriormente, y la protección en los hogares que hoy día existen. Ya hemos sabido todas las denuncias que han habido de desprotección de los derechos de los niños y niñas, y por lo tanto es una cuestión que nos debe preocupar profundamente. Muchas veces se habla mucho, se hace mucho discurso sobre esto y se enfrentan crisis. Lo importante, desde mi punto de vista, no es hablar tanto, sino que tomar medidas, enfrentar el problema con buena gestión, como decía la magistrado, con mejorar la gestión. A veces no es tanto los recursos que por cierto son limitados, pero que a veces los recursos que no están siendo bien utilizados, por lo que yo escuchaba de parte de ella, y por lo tanto requiere de una gestión mucho mejor, ¿no? De parte del Estado, y en ese sentido también hay la mayoría son, entiendo, entidades privadas las que prestan el servicio de apoyo y de trabajo con los niños y niñas.
y no siempre está a la mano del Estado directamente para velar por el interés de los niños y niñas. Así que ese es un gran tema. Estamos en deuda, lo han señalado todos y todas, y ahora lo que hay que hacer, hay que actuar y hay que poner los recursos que se requieren, pero también mejorar la gestión, porque lo más importante es enfrentar un flagelo tan grande como el abandono, como el abuso de las niñas y niños, porque eso repercute en su vida psicológicamente, son daños irreversibles muchas veces, y por lo tanto debe ser una preocupación central del Estado cuidar a los niños y niñas. Así que ese es un gran problema que hoy día tenemos, porque nos afecta y nos debe avergonzar como sociedad, entre otras cosas que yo creo que no hacemos muy bien tampoco en nuestra sociedad, ¿cierto? Así que quería hacer ese comentario inicial respecto de la grave situación que pasan muchos niños y niñas. Desde el punto de vista de la OIT también tenemos un convenio internacional aprobado que en Chile trabajan muchos miles de niños todavía, trabajan, no están estudiando, sino que están trabajando. También hay abusos que tienen que ver con cuestiones de abusos permanentes en la calle, ¿no? También está el comercio sexual de niñas y niños en nuestra sociedad. Son los flagelos que de una u otra manera no permiten que las niñas y niños puedan crecer en un ambiente que les dé tranquilidad, que les dé alegría, que estudien, que aprendan. Y ahí tenemos un problema serio en nuestra sociedad que tenemos que enfrentar, y esto todos tenemos la obligación de estar enfrentar este tema como los diferentes sectores, ¿no? Los trabajadores, el Estado, los empresarios, que es los temas que a mí me interesa mucho, el tema del diálogo social, de avanzar en un nuevo modelo de relaciones laborales. O sea, no es permitido que los niños y niñas trabajen. Yo trabajé cuando niño, yo creo que todos hemos trabajado cuando niños, muchas veces obligados a trabajar, porque también muchos venimos del campo, en el campo también los niños se levantan, o les hacen levantar muy temprano para trabajar, y muchas veces ni siquiera se ve que se está vulnerando un derecho en ese sentido. Entonces, claro, hay problemas que tenemos que enfrentar en una sociedad mucho más civilizada, y por cierto que los recursos son muy importantes ahí. Sí, además, bueno, estamos conversando con Guido Giovanolo, concejal de la comuna de Valdivia, pero alguien que también ha tenido labores como dirigente sindical y que nos permite ampliar un poco esta conversación que ya venimos sosteniendo con académicos, con políticos, con actores sociales de distintos ámbitos. La propia jueza de familia hace un momento atrás. Nosotros nos estamos acostumbrados a hablar de crisis social. Prueba de ello es el estallido social, ¿no? Hablamos muy bien, entramos muy bien en la discusión estructural, ¿no? De la economía, por ejemplo, el cambio constitucional, asistimos a todos los seminarios habidos y por haber, organizamos otros tantos. Pero cuando hablamos de crisis social, hay un ámbito que quizás es el central, que es el tema de la vida y la muerte, digamos, ¿no? Y este es un momento en que estas palabras tienen una dimensión especialmente política, ¿no? No solamente dramática, porque ya la tienen, ¿no? La subsistencia diaria, el bienestar mínimo, ¿no? Las condiciones básicas de sobrevivencia y la amenaza, digamos, del peligro, de la enfermedad, etcétera, la fragilidad de la vida, ¿no? Sino que además tiene un contenido político. Y ese contenido político está mediado, por ejemplo, por el trabajo, el acceso al trabajo. Tú bien lo mencionabas, esto ya en el caso de los niños pareciera ser algo que agrava la condición social de los niños. Cuando el trabajo debiera
según lo que hemos aprendido también en las escuelas, ser un dignificador de la vida, ¿no? Un parámetro que actualiza la calidad de la vida de las familias y de las personas. Y en Chile no siempre Tenemos, Víctor Guido, ¿me están escuchando? Tenemos un pequeño problema con su conexión. Creo que se está restableciendo. ¿Necesitamos restablecer la llamada, Sebastián, o no? No, se ha restablecido su audio. Disculpen, nos perdimos un minuto de... Acá. Los escuchamos así como solemos escucharlos cuando no nos funcionan los sistemas digitales. Pero entiendo, me dice Sebastián, me confirma que estamos de regreso al aire con ustedes dos. Víctor. Sí, yo le mencionaba a Guido precisamente esto de la crisis de los 80, ¿no? Que es una crisis que implicó vida y muerte, ¿no? Y quería mencionarlo porque en estos días lo trajimos a colación en las discusiones más bien de corte académico. Y es esto de que cuando suceden crisis, se apela a los municipios. Yo recordaba el PEM y el POG, por ejemplo. El PEM y el POG fueron aplicados desde los municipios. Ellos inscribían, ¿no? ¿Te recuerdas de eso? Sí. En los 90, Sí. en la crisis asiática, fueron los municipios los que tuvieron que implementar los planes de empleo. Y fue la época de los grandes sindicatos de cesantes. Sí. En la crisis recién, que afectó de alguna manera a todo el mundo, a todo el occidente, o las grandes regiones de los mercados, nuevamente se buscó en la autoridad local alguien que implemente lo peor del empleo, que es el empleo precarizado absolutamente. Y ahora, a propósito de las últimas informaciones, se le está pidiendo a los municipios incluso que salgan a fiscalizar la situación sanitaria de la población, pero además está el tema de la crisis económica y social. Así es que les va a tocar mucho trabajo a los municipios, como siempre, en medio de estas crisis, Guido. Sí, efectivamente las crisis han sido muy fuertes. Tú ya recordabas la del 82, la de los 90, la crisis asiática. Nosotros en esa época, el gobierno, desde mi punto de vista, de la época, actuó de todas maneras un poco más rápido con respecto, por ejemplo, a generar planes de empleo para enfrentar la situación. Yo recuerdo, tuvimos reuniones, yo era dirigente de la CUT, tuvimos reuniones en Puerto Montt de inmediato, después el intendente se trasladó a Valdivia, tuvimos reuniones en la gobernación, en la intendencia, todavía tengo algunas fotografías de eso por ahí, que estuve viendo el otro día a propósito de algunos recuerdos, donde se implementó rápidamente programas de empleo para que las personas pudieran tener algún ingreso básico, mínimo, para poder subsistir. Y en esa época, la de los 90, recuerdo, la anterior es bastante distinta, la de los 80, ¿cierto? Por todo el tema que tú señalabas del PEM y el POG, en que era una cosa terrible, porque básicamente se entregaba poquísimo lo que se le pagaba a cada trabajador, había ayuda de la iglesia en esa época para aportar a la familia. Entonces, la de los 90, o la crisis asiática, la industria forestal, por ejemplo, sufrió enormes pérdidas de empleo, empresas que quebraron, despidieron muchos trabajadores, y ahí en la pura comuna de Valdivia llegamos a tener, si no me equivoco, 1.200 empleos de emergencia, que todavía quedan algunos empleos de eso, ¿eh? Se han mantenido durante años, ya más de 15 años, ¿no? Y tenemos todavía empleos que el Sindicato de la Construcción, ¿cierto?, trabaja con algunas instituciones para mantener con trabajadores con media jornada. Ese es el empleo precario del cual tú hablas, pero la gente, al no tener otra alternativa,
bueno, la tiene que tomar y subsistir con eso. Todavía están esos planes de empleo, en Valdivia creo que hay entre 60 y 80 de esos programas que se implementaron en esa época. Ahora ha sido un poco más difícil la relación con el gobierno, ¿no? Nosotros hemos intentado formar una mesa de diálogo social, de trabajo con el gobierno. Hay varias instituciones sindicales, varios sindicatos importantes, la CUT, la NEF, también organismos empresariales como la Cámara de Comercio y Turismo, algunas organizaciones de emprendedores, la Federación de Pescadores Artesanales, y no nos ha ido bien, ¿eh? Los únicos que nos han escuchado ha sido el presidente del Consejo Regional y algunos consejeros regionales que nos han escuchado y estamos comenzando a tener reuniones con ellos. Lo digo porque a propósito de esta pandemia y de las ayudas que el gobierno está implementando, si bien es cierto son importantes, pero ya están llegando tarde. Y por eso tú recordabas lo que pasó ayer o anteayer en Santiago, en el bosque, y probablemente podrían existir muchos otros estallidos en algunas comunas donde la situación es cada día peor, para reclamar el derecho a tener el sustento diario. Esta es una situación grave, la comparto plenamente, porque si tú le pides a la gente, a las personas, a las familias que se tienen que quedar en la casa para evitar los contagios, lo mínimo es entregarle lo básico para poder subsistir. Si no, está obligada la gente, las personas están obligadas a salir a buscar algún mínimo sustento a la calle, a algún trabajo que le permita subsistir. Entonces, ahí hay un problema serio que el gobierno no lo entendió desde el inicio, no lo entendió nunca. No, desde mi punto de vista, y lo conversamos en algún momento, no aprendemos nada o aprendemos muy poco de lo que está sucediendo en otros países y cómo se ha enfrentado la pandemia en otros países. Claro que tienen algunos recursos más que nosotros, por cierto, pero también nosotros tenemos algunos recursos. Chile tiene la capacidad de endeudamiento, podría haber enfrentado de una manera distinta esta pandemia, haber hecho cuarentena total o por ejemplo, haber hecho miles y miles de testeos, incluso rastreos, para que sepamos y no se pierda la trazabilidad y sepamos quiénes están contagiados y posibles personas que se puedan contagiar. Hoy día no hay nada de eso y la situación se ha agravado, la situación sanitaria se ha agravado mucho más. Y eso va a tener consecuencias desastrosas, ¿no? Tú sabes, yo tengo contacto casi diario con amigos de España. La situación de España es gravísima. Ahora ya vienen de vuelta respecto de la situación sanitaria y ha bajado el tema de las muertes y de los contagios. Ya están volviendo un poquito a la normalidad recién. Y nosotros estamos recién comenzando el invierno y recién aplicando algunas medidas un poco más drásticas para enfrentar la pandemia, ya que el gobierno no ha tenido otra alternativa, pero en los temas sociales efectivamente vamos a tener serios problemas, sobre todo con el 37-38% de personas que no tienen empleo formal, es decir, que son informales. Todas esas personas van a pasar momentos muy difíciles si no llegamos rápido y luego con las ayudas. Y respecto al municipio, lo que tú señalabas, los municipios, nosotros empezamos ya a entregar canastas familiares, por ejemplo, y leña y gas hace un mes que empezó, o tal vez un poquito más, empezó a entregar canastas familiares a la gente para poder apoyar sobre todo las familias que no tienen nada, o de adultos mayores que viven con una pensión mínima, que hoy día tienen que comprar remedios o tienen que incurrir a otros gastos por el hecho de comprar alimentos también sale un poquito más caro, ¿no? Que te lo traigan a la casa también sale un poquito más caro cuando se puede hacer. Entonces, la situación es ya dramática y podría ser mucho más dramática si el gobierno no actúa rápidamente. Fíjate, yo pensaba ayer, entre otras cosas, cuando se anunció este tema de las canastas familiares, los 2,5 millones de canastas, eso va a ser un problema serio. Nosotros, yo no sé si lo conté el otro día, pero nosotros aprobamos 4.000 canastas en enero. Y de esas 4.000 hemos repartido aproximadamente 2.500. Y de las 3.300 que aprobamos hace un mes atrás,
hemos entregado apenas 350. Entonces también hay un tema logístico de poder llegar a la familia rápidamente y por lo tanto no habría sido mejor entregar un voucher, un vale, no sé cómo se le puede llamar, un ticket, para que la gente vaya al supermercado, compre lo que quiera, menos alcohol, por cierto, y comprar sus alimentos y llevarlo rápidamente en el día. Resolverías, muchas familias podrían tener su canasta familiar en su casa. Entonces, yo no sé, yo creo que es muy importante esta ayuda, pero también la urgencia que tenemos, la urgencia que hay de llegar a la familia para que no se produzca el hambre, que es lo que mata, ¿cierto? Eso es lo que a mí me preocupa de que no llegue a las personas, y la experiencia nosotros la tenemos. Ahora, si el gobierno tiene un aparato mejor que el que tiene la municipalidad, cosa que dudo hoy día, ¿cómo va a entregar estas canastas familiares rápidamente? No dudo que las va a entregar. El tema es cuándo y en qué momento llega a las familias. La situación es grave, la situación se va a complicar mucho más. La situación de la pandemia está también avanzando. Hoy día vi en la prensa, ¿cierto?, estos nuevos casos de esta irresponsabilidad también del gobierno de trasladar personas a la cárcel de Valdivia que estaban contagiadas, 19 personas contagiadas. Entonces, yo creo que ahí también hay problemas que hay que enfrentar, pero a mí me parece que la acción del gobierno y del Estado, en definitiva, con respecto a ayudar a las familias que más lo necesitan, tiene que ser rápido, tiene que ser ágil. Ahora, es la única manera también de enfrentar esta pandemia, ¿no? Guido, hay una cuestión que en lo concreto es fundamental ahora, digamos, que es el tema de la falta de sensibilidad en general que ha habido respecto del tema de la pobreza y la situación de las familias, ¿no? En general digo, ¿no? Más allá del gobierno incluso. Sí. Pero ha quedado al descubierto ahora con esto. Exacto, en general la pobreza es vista como un mal social, pero responsabilidad que incluye a los propios pobres en ello. Y ese es un rasgo de la sociedad chilena que es bien terrible, ¿no? Es bien pernicioso, porque se alude a la pobreza como algo que es tu responsabilidad haber sido, no sé, un allegado, haber sido después alguien que levantó 4 latas en un campamento y que después, durante años, trata de entrar al sistema de vivienda público. Y se le ve a la familia como parte del problema. Y esa es una perspectiva de la política pública en Chile, lamentablemente, digamos, ¿no? Y tú lo ves en los comentarios a propósito de las protestas sociales. Se alude a la gente que protesta por comida como gente que está protestando casi por pasar bien la crisis, ¿no? Como si no estuviera tratando de sobrevivir en el día a día. Esa es la diferencia entre una crisis social y una sociedad que le da lo mismo al final, insensible, ¿no? Con valores asociados exclusivamente al intercambio comercial y a la venta de la fuerza de trabajo, a la explotación en muchos casos, ¿no? Esclavitud disfrazada de apoyo a la comunidad migrante, ¿no? Cuando en rigor las condiciones laborales son las peores. Entonces nosotros también hemos vivido institucionalmente de vendernos una imagen del país que pareciera no ser tan real, precisamente cuando empiezas a descubrir grandes sectores de la población que están en esta situación. Sí. Yo creo que esto de la cesantía, yo miraba los datos de la cesantía nacional, son del 7%, o sea, son datos que no nos sirven contrastados con la realidad. Guido. Sí. Mira, nosotros hemos tenido varias discusiones de manera permanente en este tiempo en el Consejo respecto del presupuesto municipal, ¿no? Lo tuvimos antes, lo tenemos ahora y probablemente lo vamos a tener durante el año. Y en este sentido, yo siento que
cuando tú hablas de insensibilidad, efectivamente yo la veo, ¿no? Yo la veo en el Consejo Municipal. Ayer se hizo un análisis de los números del en el Consejo, de los números del presupuesto de este año, y estuvimos analizando y discutiendo un poco qué vamos a hacer en lo que queda del año y con el presupuesto. Y la verdad es que ahí tenemos dos posiciones. Una que plantea mantener un espíritu conservador por la incertidumbre de qué va a pasar, que no sabemos cuánto dura la pandemia. Entonces hay una apuesta ahí conservadora, como ha sido en los últimos años. Tú sabes, ya lo hemos comentado otras veces, si mal no recuerdo, a nosotros nos sobra la plata del municipio. Lo digo con mucha responsabilidad. El año antepasado nos sobraron 5.000 millones, el año pasado nos sobraron 7.000 millones que no se invirtieron, y este año, con la crisis y todo, tenemos recursos. Entonces la discusión es, bueno, ¿qué hacemos con los recursos? ¿Lo entregamos a la gente que más lo necesita y que está pasando hambre de manera eficaz? Y dejamos proyectos que pueden esperar, que de hecho van a tener que esperar, que no son tan imprescindibles y necesarios ahora, y destinamos esos recursos para ir en ayuda de la gente. Y tenemos esa discusión, porque hay sectores, ¿cierto?, de derecha que plantean que hay que ser conservador, y escuchando al ministro hace poquito rato, más o menos es el mismo discurso. Es decir, lo que quiero decir, el presupuesto de la nación, yo siempre he señalado esto, nosotros somos un país muy rico, ¿cierto?, pero tenemos un Estado pobre. Un Estado pobre en el sentido de que no tiene los recursos suficientes para resolver problemas básicos de la sociedad, y por lo tanto ahora estamos enfrentados en un tremendo dilema porque no tenemos los recursos para... O sea, se ofrece una canasta familiar porque efectivamente no se ofreció. ¿Por qué no se ofreció 200.000 pesos para esa familia adicionales, ¿cierto? 200.000 pesos para que pueda subsistir. No se le ofreció los 200.000 o los 100.000 porque la canasta familiar seguramente va a ser de 50.000, cosa que no lo sabemos de cuánto va a ser. Porque el Estado, si bien es cierto, no tiene los recursos para hacerlo, pero aún así el esfuerzo que se puede hacer un esfuerzo mayor y destinar más recursos o redestinar más recursos, como en el caso del municipio, nosotros lo podemos hacer, pero está este problema de la insensibilidad, que pareciera brutal, ¿cierto? Tratar de insensible, a mí me lo han dicho, tratar de insensible a personas, ahí en el Consejo, también nos ha generado algunos problemas, pero es la verdad. O sea, hay una insensibilidad de parte de algunas autoridades que no ven, ¿cierto?, la urgencia y la necesidad de colocar más recursos para la gente que lo está pasando mal. Es una discusión de ayer. O sea, lo que estoy diciendo es algo que pasó ayer, que ha pasado durante harto tiempo, pero esta conversación la tuvimos ayer. Entonces, el Estado, ¿quién más va a apoyar a las personas si no es el Estado? Entonces hay una discusión de fondo, porque ¿qué sociedad tenemos y qué sociedad queremos tener en el futuro? Yo espero que esta situación que estamos viviendo también haga reflexionar a las personas, a generar mayor conciencia respecto del rol del Estado y cómo avanzamos a una sociedad que sea más humana, que distribuya los ingresos de una manera distinta. Y es una discusión larga y de fondo, pero claro, desgraciadamente tenemos esta visión, yo diría, un tanto muy conservadora respecto de apoyar y estigmatizar a los pobres. O sea, yo he escuchado cosas peores de las que tú dijiste, No, si los pobres son flojos, por eso no progresan en la vida. Eso yo lo he escuchado en discusiones que hemos tenido, ¿no? Cuando estudié, y en mi vida política y social, no, si esa gente no progresa porque es pobre, porque son flojos, porque no quiere. O un poco, o también se vincula eso al mundo mapuche, ¿no?
No, sí, estos son flojos. O sea, yo he escuchado Racismo, también digamos. eso. Entonces, yo creo que lo que tú dijiste quedaste corto, pero desgraciadamente esa situación se cambia con cambiar esta mentalidad y esta sociedad que es muy desigual. Bueno, yo y te ahí la mencionaba, izquierda tenemos una tremenda Guido, responsabilidad. Yo te desde mi iba espacio a mencionar el con tema esto termino. político, Sí, porque efectivamente el municipio es un espacio donde se expresa los sectores políticos reales, ¿no? O sí. sea, una cosa es el país que uno sueña, el país ideal, digamos, y para eso nos juntamos, qué sé yo, en este minuto está lleno de streaming acerca de la situación política y hay una amplia reflexión en todos los niveles, ¿ah? O sea, de izquierda a derecha, digamos, ahí yo no haría mucha diferencia, digamos. Entonces, una profunda sensibilidad virtual, porque al final tiene que ver con las pantallas, ¿no? Sin embargo, a la hora de los que hubo, le van a tocar la puerta a los alcaldes, ya se la tocaron, y le van a decir, háganse cargo de la crisis social que está viviendo su comuna. Y nosotros le vamos a pasar, qué sé yo, algo de presupuesto para eso. Eso lo va a hacer el Estado central, el nivel central. Pero van a tener que asumir ustedes, porque ustedes son los protagonistas de la situación política real en la comuna. Y ahí vamos a tener una discusión que es muy relevante, lo que tú nos dices del Consejo Municipal, porque va a depender de la calidad de la discusión del Consejo Municipal y de la participación de los actores políticos allí para poder influenciar en definitiva las formas de trabajo que tienen que tener los municipios, en este caso en la región, para poder llevar adelante una situación de emergencia social. Eso creo que es central, más allá de lo que pueda venir después con las elecciones, los cambios que puedan haber. En este minuto, si no hay construcción de agenda de carácter social, ¿no? No solamente de carácter sanitario, no solamente de carácter económico, ¿no? Sino de carácter social. ¿Dónde están los bolsones de pobreza en la ciudad? En la comuna. ¿Qué pasa con la población migrante? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los niños, decías tú? Con el trabajo informal, con la venta en la calle, el trabajo que hacen los jardineros que recorren los barrios tratando de... Y cuando no hay trabajo, te piden monedas nomás. Porque así está funcionando nuestra economía en la ciudad, más allá de lo que decimos. Nos quedan unos minutitos nomás, Guido. Haz una idea general sobre esto para que pensemos en reunirnos nuevamente para ver cómo va funcionando la discusión en el Consejo. A mí me parece que en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, todos somos necesarios para lograr acuerdos y consensos en lo posible. Y hay que hacer ese esfuerzo. Cuando el gobierno llama a la unidad, yo de repente pienso que es una unidad, se llama una unidad mal entendida, ¿no? Que nos pongamos todos detrás de una idea o detrás de una política sin decir mucho. Y yo creo que ese es un tremendo error, porque tenemos diferencias importantes desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de cómo enfrentamos la crisis, cómo el Estado debe llegar de una manera mucho más eficaz a la gente, de tal manera de apoyar ahora y no en 3 meses más. Y por lo tanto tenemos visiones distintas y es necesario juntarse y discutir y no cerrarnos la puerta a los trabajadores organizados, la CUT, la ANEF, a los sindicatos independientes, los pescadores artesanales. Lo digo con bastante franqueza, salvo el Consejo Regional a través de su presidente, el gobierno le ha cerrado las puertas. No nos ha recibido, no les ha recibido. Yo he impulsado y he tratado de ayudar desde el punto de vista de mi gestión como concejal y por mi experiencia en el mundo laboral y sindical, he tratado de impulsar y de ayudar para que se produzca ese encuentro. El gobierno ha dicho que no. Los empresarios, es muy importante que los empresarios estén en una mesa de discusión, de diálogo franca, donde no se siga despidiendo trabajadores. En España se prohibió y en otros países se prohibió el despido de trabajadores en esta pandemia. No se puede despedir trabajadores a lo menos en 6 meses, mientras pasa toda esta crisis. Entonces los empresarios hicieron su esfuerzo, los que pueden, los más grandes, en fin,
y el Estado puso los recursos para que esas personas tengan un ingreso familiar mínimo que les permita subsistir. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos todos los recursos para dar miles y un salario mensual, porque es imposible, pero sí una ayuda significativa que le permita a las familias funcionar. La municipalidad le cerró el mercado persa a las personas. La municipalidad lo cerró el 20 de marzo. Cerró el mercado persa, cerró el mercado de las cocinerías, de los restaurantes, lo cerró, el municipio lo cerró y cerró también el pueblito comercial, en fin. Entonces, y si nosotros no respondemos a eso con apoyo directo, con ayuda, entonces si el Estado no tiene todos los recursos para hacerlo, con recursos propios del Estado ahora, ya pidió al Banco Mundial 24.000 millones de dólares para entregar crédito a las empresas o a las microempresas, si lo que se necesita es apoyo directo para poder salvar la situación de los trabajadores y la situación de las familias. Entonces, ahí tenemos una discusión pendiente en que yo espero que el gobierno entienda que esta es una situación grave y que, mira, yo soy sindicalista y apoyo las protestas y todo, pero ese es un riesgo también inminente. Es decir, la situación tiene que ser muy grave para poder salir a la calle a protestar y arriesgarse a una situación de pandemia tan grave, ¿cierto? De que tú lo decías delante, es un tema también de vida o muerte. Es decir, puede infectarse mucha gente también en las protestas. Bueno, Entonces, por algo se están produciendo las protestas, claro. Claro, Guido, nosotros no tenemos mucho tiempo ahora. Sí, te lo agradezco conversemos mucho. esto Disculpa que me extienda. la próxima semana de todos modos. Sí, yo te contaba lo de ayer porque no sé si quedó grabado, pero hubo una reacción de parte del alcalde hacia algunos concejales, o particularmente hacia un concejal que a mí me pareció gravísima. Una reacción a propósito de los reclamos nuestros respecto de la eficacia del municipio para accionar, ¿no? ¿Con qué concejal fue el momento? ¿No? Frente al concejal Rifo. Bueno, vamos a conversar, absolutamente desproporcionada. En que lo conversemos en su momento, ampliemos esta conversación. Yo creo que la clave aquí es pisar la calle, o sea, pisar la calle en el sentido casi figurado a esta altura, porque en lo concreto estamos aislados en muchos ambientes, pero sí hay que tomar el termómetro y ponerlo donde hay que ponerlo. Digamos, en este minuto el tema laboral es fundamental, el tema de la discusión del Consejo Municipal es fundamental. Ahí se van a decidir muchas cosas que por lo menos tienen que ver con la cuestión social que nos preocupa. Así es que muchas gracias, Guido, por contacto. Y poner los recursos rápido donde se requieren. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos encontramos. Gracias, Guido. Guido Giovanolo, concejal de la comuna de Valdivia. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya tenemos un contacto allí en Radio Universidad Austral de Chile. Continúe con nosotros. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique,